Poco después de que Jesús había enseñado sobre las señales de los últimos tiempos y había encomendado a sus discípulos a perseverar hasta el fin, Jesús dio una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Acompáñame con el video. Jesús da la parábola de las 10 vírgenes y las paragona al reino de los cielos, a las cuales las 10 vírgenes salieron con sus lámparas prendidas a recibir al esposo. En esta parábola no nos habla de la esposa, más bien nos habla de estas 10 muchachas que tenían que salir con sus lámparas prendidas a recibir al esposo y llevarlo hacia las bodas con sus lámparas prendidas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Veamos lo que refigura las lámparas y el aceite. En el capítulo 5 dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y en el primer libro de Samuel nos habla que David fue ungido por Samuel y que enseguida el Espíritu de Jehová vino sobre él. Muchas personas piensan de ser salvadas por el simple hecho de creer que no han ofendido nunca a Dios o de creer que por el hacer buenas obras obtienen la salvación. Pero déjame decirte esto, que para ser salvados necesitamos del sello del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es simplemente necesario que seamos salvados y que creamos en esa salvación para ser sellados por el Espíritu Santo. Y entonces bien, podemos entender que nuestra vida cristiana, nuestras lámparas tendrán la necesidad de aquella llenura del Espíritu Santo. Y en el versículo 5 nos dice que el esposo tardaba mucho y que las 10 vírgenes comenzaron a cabecear y se durmieron. En este tiempo, iglesia del Señor, es necesario que no durmamos, es necesario que nos levantemos, porque la venida del Señor se acerca, los tiempos se están cumpliendo y el Señor viene por una iglesia que vela ante su venida. Y en el versículo 6 nos dice que se oyó un clamor. Pongamos atención a esta palabra, porque refigura mucho en toda la parábola. El clamor es el mismo clamor que al leer este mensaje, que al leer las escrituras, se oye un clamor de que Cristo viene, de que el esposo está por regresar a recoger a una iglesia, a una amada iglesia, para celebrar las bodas del Cordero. Y al oír este clamor, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas para salir a recibir al esposo. Mas la palabra del Señor nos enseña la actitud de aquellas vírgenes. Recuérdense, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Tenemos que comprender que no todo el que dice ser cristiano es cristiano, que no todo el que dice ser prudente está esperando la venida del Señor. Podemos leer que las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Todavía no se habían apagado, se estaban por apagar. Y pidieron del aceite a las vírgenes prudentes. Esto nos enseña, hermanos y hermanas, que la salvación
es personal, que ningún hombre salva a otro hombre, que ninguna estatua tiene el poder o la autoridad para salvar. Solo Jesús, que vino a este mundo, murió por ti y por mí, dio su vida por salvación para la humanidad. Solo Él puede salvar nuestras vidas. Solo Él tiene la autoridad, solamente Él tiene la palabra de salvación para nosotros. Mas las prudentes, respondiendo, diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquellas vírgenes que habían sido preparadas, listas para el momento de recibir al esposo, no prestaron atención a las 5 vírgenes que habían sido insensatas. Aquellas vírgenes insensatas en el último momento pensaron de poder recuperar aquello que se habían literalmente olvidado. Pero leamos, continuemos a leer la parábola, lo que nos dice y nos enseña para nuestros tiempos, para velar, para estar listos y preparados como iglesia del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hermano y hermana, lamentablemente la puerta se había cerrado, pero tú y yo que confiamos y estamos seguros de que el Señor ha sellado con el Espíritu Santo nuestra vida, nuestra fe cristiana, entraremos con Él a celebrar las bodas del Cordero. Tú y yo que hemos sido preparados para el tiempo en la cual Cristo vendrá a tomar a su iglesia, festejaremos y daremos gritos de júbilo, gritos de victoria, y no habrá más ni llanto ni dolor para cada uno que en Él confía. Pero dice que al cerrarse la puerta, vinieron las vírgenes que habían sido insensatas y diciéndole: Señor, Señor, ábrenos. Pero lamentablemente en el versículo 12 podemos ver la respuesta del Señor. De cierto os digo que no os conozco. Estas 5 vírgenes que no habían tenido aceite para sus lámparas no entraron con Él a las bodas. Pero tú y yo, que hemos sido seguros de nuestra salvación por medio de la fe, y que somos ciertos que el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo, mantengamos nuestras lámparas prendidas, mantengamos el aceite del Espíritu vivo en nuestras vidas para esperar la venida del Señor y poder entrar con Él a las bodas del Cordero, donde no habrá más ni llanto, ni dolor, ni tristeza, y moraremos y habitaremos junto a Él para siempre en los cielos. Para mantener nuestras lámparas prendidas es necesario que cojamos la parábola por completa. En el último versículo nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia del Señor, estemos listos, preparémonos para la venida del Señor. Bien, hermano y hermana, te deseo que el Señor te bendiga y espero que este mensaje sea de grande bendición para tu vida. Y si tú todavía no conoces del Señor y no lo has aceptado como tu personal Salvador, te invito a hacerlo y verás que tú también estarás listo y preparado para la venida del Señor. Dios los bendiga grandemente. Shalom.